Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana de Adviento, un miércoles que es 11 de diciembre. La Iglesia celebra la memoria del Papa San Dámaso I. ¿Quién es San Dámaso? Es, como ya lo hemos dicho, un romano pontífice, es un papa, pero un papa de origen español, un papa santo, que nació en algún lugar de la Bética hispana en torno al año 305. No sabemos las circunstancias que le llevaron a Roma, pero allí formó parte del presbiterio de aquella iglesia y fue elegido papa en torno al año 366. Fueron tiempos difíciles, tiempos convulsos, donde se levantó la herejía con fuerza, el arrianismo que venía del oriente. Dámaso tenía un temperamento poético, pero al mismo tiempo enérgico y práctico. Honró a los santos mártires, escribiendo para ellos versos, poemas, que mandó inscribir en las catacumbas donde reposaban, y embelleció y restauró estas catacumbas. Pero también, como hombre práctico, reunió distintos sínodos, concilios contra los herejes. Tuvo la gran suerte de que durante su pontificado llegó a Roma San Jerónimo, acompañando a los obispos Melecio de Antioquía y Epifanio de Salamina. Dámaso reconoció enseguida el talento y la santidad de Jerónimo y lo retuvo junto a sí, como secretario, como ayudante, para tratar de temas de la curia, pero también para que con su erudición le aconsejara en muchos temas de teología y particularmente de Sagrada Escritura. Se debe a Dámaso el impulso a Jerónimo para que tradujera la Sagrada Escritura, para que hiciera una nueva y mejor traducción al latín de la Sagrada Escritura. Ya existía una, la Vetus Latina, pero la que realizó Jerónimo a impulsos del santo Papa Dámaso fue la llamada Vulgata. Dámaso murió santamente en el año 384, y a raíz de su muerte Jerónimo abandonó Roma para instalarse definitivamente en Belén. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la palabra de Dios de la misa. Seguimos con el capítulo 40 del libro de Isaías, los versículos 25 al 31, que dicen así: ¿Con quién podréis compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el Santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó todo esto? Es Él, que despliega su ejército al completo, y a cada uno convoca por su nombre. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. ¿Por qué andas diciendo, Jacob, y por qué murmuras, Israel? Al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno, que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan,
Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Recordemos que, según decíamos ayer, estamos en el libro de la consolación de Israel. Este texto, que comienza en el capítulo 40 de Isaías, un libro que se suele llamar el segundo Isaías o Deutero-Isaías, porque se piensa que el autor, que es también un poeta consumado y un hombre de una exquisita sensibilidad religiosa, es distinto del profeta Isaías, que escribe los 39 primeros capítulos del libro. Es Dios quien, a través del profeta Isaías, interpela al oyente o al lector de la profecía, interpela al pueblo de Israel, o nos interpela a nosotros, hoy, aquí. Dice: ¿con quién podréis compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el Santo. El Santo es Dios, el único que es santo, y nos pide que respondamos a esta sencilla pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Recuerden ustedes ese lema que nosotros atribuimos al arcángel San Miguel. ¿Quién como Dios? Es su respuesta a la rebelión del ángel caído, de Luzbel, frente a este ángel soberbio que se niega a adorar, que se niega a darle el culto debido a Dios. Miguel se yergue como príncipe de la milicia celestial y dice: ¿quién como Dios? ¿Quién puede compararse a Dios? En fuerza, en hermosura, en sabiduría, en santidad, en bondad, en amor, en ser luz, en ser vida y salvación para todo el que se acoge a él. ¿Con quién podréis compararme? Con nadie absolutamente, porque el más poderoso de los ángeles no es nada ante Dios, ni todos los ángeles juntos, que son sus criaturas, ni todo lo creado, que tiene en él su origen y en su amor la causa de su existencia. ¿Quién es semejante a mí? Tendremos que acudir a la misma palabra de Dios, tendremos que ir a los profetas, a los salmos, para decir: no hay nadie como tú. Tú eres único y digno de adoración. Sólo a ti corresponde el honor, el poder y la gloria por siempre, Señor. Es el Dios de Israel el que nos mueve a realizar esta confesión, que es al mismo tiempo un acto de adoración y de reverencia suprema. Alabamos a Dios y lo aceptamos y reconocemos como Señor. Sigue diciendo el Santo, es decir, Dios: alzad los ojos a lo alto y mirad, ¿quién creó todo esto? Dios presenta como primer argumento para que el hombre se le someta de grado, voluntariamente, razonablemente, la creación. Alzar los ojos a lo alto para contemplar el firmamento estrellado, para contemplar las lumbreras celestes, inalcanzables y hermosas, en perfecta armonía todos los cuerpos celestes que obedecen a leyes inmutables establecidas por Dios. Las leyes de la materia, nosotros nos afanamos desde siglos y siglos para estudiar estas leyes de la física en sus distintas ramas, de la mecánica, de las matemáticas, leyes de la biología, leyes de la química,
¿quién puede hacer algo semejante? ¿Quién creó todo esto? Interpela a Dios. Contempladlo, admirad, admirad mi obra. Es Él, ahora se habla en tercera persona de Dios. Es Él, por tanto Dios, que despliega su ejército al completo y a cada uno convoca por su nombre. Se llama su ejército a todas las obras salidas de sus manos, que parece que están formadas como grupos en orden de batalla, las constelaciones, las nebulosas, estrellas cercanas y lejanas. Despliega su ejército al completo, pero a todo esto que parece absolutamente incontable, innumerable, Él llama por su nombre a cada estrella. Todas son obras de sus manos, todas son convocadas para testimoniar con su sola existencia y con su obediencia ciega a las leyes de Dios, testimonian la santidad de su Creador. Ante su grandioso poder, se refiere al grandioso poder de Dios, y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. Todo funciona de una manera admirable, sin fallos. Todo está previsto, predeterminado, calculado, dispuesto por Dios. Nada hay en el cosmos que pueda moverse, actuar, interactuar, si Él no lo permite, si Él no lo quiere. Es absolutamente inimaginable su sabiduría, su poder. Solamente son comparables a su bondad, a su misericordia. Este Dios inmenso y poderoso, este Dios santo, me ama, te ama a ti, a cada uno de nosotros, con un amor eterno, con un amor que nos parece absolutamente ilimitado, que nos colma y nos inunda y nos llama a la vida. Y lo que es más grande, pone toda la creación a nuestro servicio, pone todo el cosmos como medio para que yo me encuentre con Él, lo reconozca, realice y cumpla mi destino eterno. Todo colabora con Él para atraerme, para convertir mi corazón a Él. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada, ninguna de sus criaturas inanimadas, ninguna de sus criaturas animadas, pero que no pertenecen a la especie humana ni angélica. ¿Por qué entonces andas diciendo Jacob? ¿Y por qué murmuras Israel? Se va a plantear una dificultad. El pueblo elegido, el pueblo de Dios, sin embargo, no parece estar totalmente de acuerdo, no parece secundar perfectamente los planes de Dios. Anda murmurando, comentando. Parece que este pueblo no reconoce a quien lo hizo, a quien lo llamó y a quien lo liberó. ¿Por qué andas diciendo Jacob? ¿Por qué andas murmurando Israel? ¿Y qué es lo que dice? Al Señor no le importa mi destino. Mi Dios pasa por alto mis derechos. ¡Qué estupidez es lo que anda diciendo Jacob e Israel! Y sin embargo, qué próximo, qué cercano, qué moderno resulta esta objeción. Israel cree que Dios le ha abandonado, que no le importa. Sí, existe Dios en el cielo, pero está por encima de todo. Yo no le importo, yo no puedo ponerme en contacto con Él. Los agnósticos precisamente dicen esto. Tal vez exista Dios, pero si existe por su propia naturaleza, por su propio ser, es absolutamente inalcanzable, es tan distinto a mí, tan infinitamente superior a mí,
que yo no puedo hacer nada para entrar en contacto con Él, para comunicarme con Él de tú a tú. ¿Quién soy yo? Nada, según el concepto que los creyentes tienen de Dios. Y esto es cierto, pero cierto hasta cierto punto, porque efectivamente nosotros no tenemos esa capacidad para entrar a nuestro gusto con nuestras fuerzas en relación con Dios. No tenemos ninguna capacidad, no tenemos ninguna gracia ni dones naturales para entrar en relación con Dios, ofreciendo a Dios algo que pudiera interesarle y que no tuviera. Pero no por eso podemos decir al Señor no le importa mi destino. Claro que le importa mi destino, porque Él me ha creado, no para que yo le obedezca de una manera ciega y mecánica, me ha creado para el amor, me ha creado imagen y semejanza suya, de esa manera me ha creado. Por eso no digamos más con este Israel equivocado, al Señor no le importa mi destino, aunque sufra, aunque aparentemente las cosas me salgan mal, aunque vea en mi vida el fracaso y la frustración por encima de cualquier otra cosa, no pensemos nunca ni por asomo que Dios me ha abandonado a mi suerte, que no le importa mi destino. Aunque me vea sumergido en pecado, aunque me vea esclavo de adicciones o de vicios, no piense jamás que el Señor me ha abandonado, porque realmente cualquier pecado, como nos dice Jesús en el Evangelio, puede serle perdonado a los hombres. Basta la súplica humilde: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y mis pecados se deshacen, se derriten como el hielo ante el sol. Queda blanco como la lana purísima, lo que antes era rojo como escarlata. Son palabras de la Escritura, no son invenciones mías. Esto lo dice el mismo Dios. El único pecado que no puede ser perdonado es precisamente el desconfiar de su misericordia, el desconfiar de su corazón de Padre. Eso no lo haré yo jamás, aunque me viera hundido en la miseria más grande, aunque me viera preso de terribles dudas contra la fe. Yo no perderé la esperanza y suplicaré, aunque sea en el último instante de mi vida, diciendo: Señor Dios mío, Señor Santo, ten compasión y misericordia de mí, que soy pecador. No, Dios, claro que le importa mucho mi destino. Él me ha creado para la felicidad y la vida, me ha creado para convertirme en hijo suyo. Él me ofrece su paternidad, quiere aceptar mi filiación, pero siempre que yo lo quiera. Él no se me impone, Él trata de conquistarme. Por eso tampoco digas, Israel, mi Dios pasa por alto mis derechos. ¿Qué derechos tienes tú frente a Dios? Tú que has sido creado, tú que has sido el que ha renegado de la condición de hijo de Dios, que ha pervertido su condición de criatura para tratar de encontrar la fuente de la vida y de la felicidad en sí mismo. Tú que has olvidado a tu Padre y tu Creador. Entonces no digas nada de esto. ¿Acaso no lo sabes?, continúa diciendo Dios por medio del profeta Isaías. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. Reconozcamos la grandeza y el poder de Dios como un primer paso para caer en la cuenta de su infinita paciencia, de su extraordinaria ternura, de la hondura y la inmensidad
de su amor para con nosotros. ¿No lo has oído? El Señor es ese Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga. Es insondable su inteligencia. No pensemos que Dios se equivoca, no pensemos que Él dio un paso en falso cuando creó el hombre. Claro que Él ya previó el pecado de los hombres y su ingratitud y su extravío, pero también previó la salvación de los hombres, previó la encarnación, previó la muerte en cruz de su Hijo único, nuestro Mesías, para la salvación de los pecadores. Dios lo previó todo y nos lo ofreció gratuitamente por amor, porque no se cansa, no se fatiga. Él fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. No digamos, no pensemos que ya tenemos bastante, que no podemos más. Nosotros no, pero sí Dios en nosotros. Él acrecienta el vigor del exhausto para que complete su carrera, para que alcance la meta, para que se ciña la corona del vencedor, porque Él nos ofrece esa corona del vencedor, Él que ha vencido por nosotros y para nosotros, para sentarnos en el cielo a su derecha, para constituirnos en reyes. Nosotros que hemos preferido con tanta frecuencia la servidumbre. Él fortalece al que está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Esto ocurre incluso en el orden de la naturaleza, que los que supuestamente son más fuertes, los jóvenes terminan también cansándose. Sin embargo, los que esperan en el Señor, sea la edad que tengan, es la comparación, es la imagen que se nos pone. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Estos son los prodigios del amor de Dios, los prodigios de la gracia. Dios hace esto y da una fuerza insospechada a quienes le aman. Es la fuerza, por ejemplo, de los mártires que arrostraron la muerte con tal de ser fieles a Dios. Y Dios sacó una fortaleza de hierro precisamente de los más débiles, a veces incluso de los niños de corta edad que le confesaron. Mis queridos hermanos, que las palabras de Isaías nos llenen con la esperanza del Adviento. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.